28 AC, en la antigua China, durante el reinado del emperador Chengdi, de la dinastía Han, unos astrónomos registran una mancha en el Sol. Se trata de una de las primeras observaciones de manchas solares en la historia humana. 70. En la ciudad de Jerusalén, Palestina, en el marco del sitio a la ciudad, el romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, inicia un ataque completo contra la tercera muralla del noroeste. 1026, en Córdoba, España, entran los generales Muyáidíes de Jairán. 1497, Américo Vespucio inicia su primer viaje a las Indias. 1499, se publican las primeras cartas geográficas de Américo Vespucio. 1503, el navegante genovés Cristóbal Colón y sus hombres llegan a las Islas Caimán y las bautizan Islas de las Tortugas, debido a la cantidad de tortugas que encuentran. 1508, en Roma, Miguel Ángel inicia la pintura de los frescos de la Capilla Sistina. 1534, el explorador Jacques Cartier llega a la isla de Terranova. 1612, en India se casan Shah Jahan con Mumtaz Mahal. Al morir ella en el parto, él ordena la construcción del Taj Mahal como ofrenda póstuma. 1655, en el Mar Caribe, los británicos bajo el mando de Robert Venable se apoderan de la isla de Santiago, conquistada por los españoles, y la rebautizan como Jamaica. 1713, en España se promulga el Reglamento de Sucesión de 1713 que limita el acceso de las mujeres al trono, al caso de la inexistencia de legítimos herederos varones. 1720, en Salamanca, España, se inicia la construcción de la Plaza Mayor. 1768, en Londres, Imperio Británico, John Wilkes es encarcelado por escribir un artículo en el periódico The North Briton en el que critica fuertemente al rey Jorge III. Miles de personas salen a las calles a exigir su liberación. 1773, en Londres, el Parlamento de Gran Bretaña decreta la Tea Act, ley del té, un monopolio de todo el té norteamericano, diseñado para salvar la empresa British East India Company. 1774, en Versalles, Francia, sube al trono Luis XVI tras la muerte de su abuelo Luis XV. 1775, en el marco de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, una pequeña milicia colonial británica liderada por Ethan Allen y el coronel Benedict Arnold capturan el fuerte Taicándarouga. 1789, en Brasil es detenido el patriota Tiradentes, José da Silva Xavier. 1794, en Francia en el marco de la Revolución Francesa es guillotinada Isabel Felipa María Elena, hermana de Luis XVI. 1796, ocurre la batalla del puente de Lodi, sobre el río Adda, Lombardía, en el marco de la Guerra de la Primera Coalición, 1792 a 1797, el primer esfuerzo coordinado de las monarquías europeas para destruir la Revolución Francesa, Napoleón I de Francia vence a las fuerzas del Imperio de Austria, que pierden 2000 hombres. 1801, en el marco de la Primera Guerra Berberisca, los piratas berberiscos de la ciudad de Trípoli, capital de la costa berberisca, le declaran la guerra a Estados Unidos. 1807, en Montevideo, Uruguay, el general británico John B. Teloque llega a este puerto con el propósito de atacar Buenos Aires, invasiones inglesas. 1808, en Bayona, Fernando VII de España renuncia a sus derechos a la corona española. 1824, en Londres se abre al público la Galería Nacional. 1832, en México, Tomás Escalante deja el cargo como gobernador de Sonora. 1837, en Nueva York se produce un crash bancario. 1840, en España se funda la Sociedad de Tejedores de Barcelona, primer sindicato español. 1841, las Cortes nombran al general Espartero regente de España. 1850, el Reino de España y la República de Costa Rica firman un tratado de reconocimiento, paz y amistad. 1857, en Meerut, India, se rebelan los cipayos, soldados indios al mando de oficiales británicos. El levantamiento se tradujo en la proclamación de la India como virreinato de la corona británica. 1869, en Estados Unidos se termina la construcción de la primera línea férrea que cruza de costa a costa. 1871, en Colombia se funda la Academia Colombiana de la Lengua, la más antigua de las correspondientes de la Real Academia Española. 1873, el padre Damián viaja hacia la isla de Malacaí, donde estaban confinados todos los enfermos de lepra. 1877, Rumanía se independiza de Turquía, la cual la reconoce el 26 de marzo de 1881. 1886, en España se abren las primeras cortes de la regencia de la reina María Cristina, viuda de Alfonso XII de España. 1891, en España se estrena el primer número de la revista ilustrada Blanco y Negro, fundada por Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio. 1900, en Buenos Aires se estrena Atahualpa, ópera en 4 actos de Ferruccio Catellani. 1906, en San Petersburgo el zar ruso abre las sesiones de la Duma.
1907, en París se estrena la ópera Ariana y Barbazul, de Paul Duquis. 1911, en el marco de la Revolución Mexicana, las tropas maderistas toman Ciudad Juárez. 1914, un temblor de tierra causa 60 muertos en Sicilia. 1915, en El Salvador se funda el periódico La Prensa Gráfica. 1920, en Madrid, España, se inaugura una exposición de abanicos antiguos. 1921, Dinamarca declara a Groenlandia territorio de su soberanía. 1922, en México se celebra por primera vez el Día de las Madres, idea introducida por el periodista Rafael Alducin en el periódico Excelsior. 1924, en los Estados Unidos, J. Edgar Hoover es designado director del FBI. 1928, la aeronave Jesús del Gran Poder parte desde la ciudad de Sevilla con dirección a Oriente con el objetivo de batir el récord mundial de distancia en línea recta. 1929, Alberto Moravia publica Los Indiferentes. 1932, Albert Lebra es elegido presidente de la República Francesa. 1933, en Berlín, Alemania, el régimen nazi quema 20.000 libros de autores que figuraban en su lista negra. 1934, Famous Fanny se convierte en el primer libro de cómics publicado en los Estados Unidos que se pone a la venta en los kioscos. 1936, en la Segunda República Española las Cortes designan presidente a Manuel Azaña. 1937, en Barcelona se establece la censura de prensa. 1940, tropas alemanas invaden Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 1941, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Mannheim es bombardeada con 300 bombas explosivas y 6.000 incendiarias, creando 67 muertos. 1943, la aviación aliada bombardea Sicilia. 1944, se promulga la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo. 1945, el Comité para la Elección de los Objetivos en el Laboratorio Nacional Los Álamos selecciona a las ciudades japonesas de Hiroshima, Nagasaki, Niigata y Kokura como polígono nuclear. 1946, en Nuevo México, Estados Unidos, durante los experimentos con cohetes, un V2 logra alcanzar una altitud de 125 kilómetros. 1948, en Corea del Sur se celebran elecciones. 1949, la ciudad de Bonn se designa como capital de la República Federal de Alemania, RFA. 1950, en Barcelona se constituye la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT, que explotará patentes italianas de la marca Fiat, que cuenta con un 6% del capital inicial. 1951, en Pamplona, España, se declara una huelga general. 1954, en Paraguay jura el cargo el nuevo presidente Tomás Romero Pereira. 1956, un informe británico sobre el tabaco afirma que cada vez existen más indicios de su incidencia en el cáncer de pulmón. 1957, en la Unión Soviética, el Soviet Supremo decide descentralizar la economía. 1960, el submarino atómico Tritón realiza la primera circunnavegación del globo totalmente bajo el agua. 1962, en los Estados Unidos, la empresa Marvel Comics publica el primer número de la revista The Incredible Hulk. 1964, en Honduras se funda la Liga Nacional de Fútbol Profesional. 1966, en Guatemala, el Congreso confirma a Julio César Méndez Montenegro como presidente de la República. 1967, en Bolivia, la guerrilla del Che Guevara cruza el río Ñancahuazú. 1971, en Vietnam del Sur se inmolan 2 budistas para exigir la retirada de las tropas estadounidenses. 1973, en el Sáhara Occidental se crea el Frente Polisario. 1975, en Japón, la empresa Sony introduce la grabadora de videocasete Betamax. 1976, en Madrid, España, se inaugura el campo de fútbol de Vallecas. 1977, en El Salvador aparece el cadáver del ministro de Asuntos Exteriores, secuestrado por la guerrilla el pasado 19 de abril. 1978, el Liverpool británico se proclama campeón de la Copa de Europa de Fútbol, después de derrotar al Brujas por 1-0. Por su parte, el PSV Eindhoven logra la Copa de la UEFA, tras vencer por 3-0 al equipo francés del Bastia. 1979, en Francia, Salvador Dalí ingresa en la Academia de Bellas Artes de Francia como miembro asociado. 1981, en España sucede el caso Almería, miembros de los GAL, grupos antiterroristas de liberación, torturan y matan a los jóvenes santanderinos Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Manuel Cobomier tras confundirlos con miembros de ETA. 1982, en Lemóniz, Vizcaya, los obreros técnicos se niegan a continuar los trabajos en la central nuclear. 1983, el Pleno del Congreso Español aprueba la Ley de Expropiación de Rumasa.
1984, el Tribunal Supremo Español confirma la pena de 53 años de cárcel para Rafael Escobedo, por el asesinato de los marqueses de Urquijo. 1985, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián recupera su carácter competitivo, que le había sido retirado en 1977. 1987, la tenista alemana Steffi Graf, 17, vence a la argentina Gabriela Sabatini, 16, en el Torneo de Roma. 1988, en Francia, el presidente Mitterrand nombra a Michel Rocard nuevo primer ministro del gobierno. 1989, en Guatemala, partidos políticos, sindicatos e iglesia condenan la última intentona golpista. 1990, en Varadero, Cuba, se inaugura el Hotel Sol Palmeras, de la cadena hotelera Sol Meliá. 1993, en Ecuador, tras el deslizamiento de un cerro que sepultó a más de 200 personas, los equipos de rescate localizan más de 50 cadáveres. 1994, en Sudáfrica, Nelson Mandela jura como presidente, siendo el primer negro en desempeñar el cargo. 1995, en París, Francia, el Real Zaragoza conquista la Recopa de Europa. 1996, el escritor español Francisco Umbral, es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 1998, en Paraguay, Raúl Cubas gana las elecciones presidenciales. 1999, el ejército yugoslavo anuncia la retirada parcial de sus tropas en Kosovo. 2001, el juez Baltasar Garzón declara ilegal la organización juvenil laica, fusión de Jarray y su homóloga en el territorio vasco francés, al considerar que se trata de un apéndice integrado en la estructura de la banda terrorista ETA. 2002, en los Estados Unidos, Robert Hanssen, ex agente del FBI que espió durante 20 años para los soviéticos, es condenado a cadena perpetua. 2003, el ayatolá Mohamed Baqi al-Hakim, líder espiritual chií, regresa a Irak después de 23 años en el exilio. 2004, en Bagdad, Irak, tropas estadounidenses destruyen el cuartel general del clérigo chií Muqtada al-Sadr. 2006, el Sevilla FC gana en Eindhoven su primera Copa de la UEFA. 2012, en Bolivia, el Gobierno Nacional y la empresa estatal de televisión del Estado Plurinacional crean el canal secundario de Bolivia TV, Bolivia TV HD, que es la primera televisora en alta definición del país sudamericano. 2014, en Copenhague, Dinamarca, se celebra el Festival de la Canción de Eurovisión 2014. 2015, en Uruguay se celebran las elecciones departamentales y municipales de Uruguay de 2015.